La época de las pasiones tristes, bajo el subtítulo de cómo este mundo desigual lleva a la frustración y el resentimiento y desalienta la lucha por una sociedad mejor, es un libro del sociólogo francés François Dubé, publicado en su idioma original en 2019 y en español en 2020. El espíritu de la época está compuesto por pasiones tristes, dice Dubé. Y esas pasiones tristes son la ira, la indignación y el resentimiento. De las profundas pasiones que generaban la conciencia de pertenecer a una clase determinada, hemos pasado a las pasiones tristes de las múltiples desigualdades que experimentamos cotidianamente. Con el pretexto de liberarse de lo políticamente correcto, se puede acusar, denunciar u odiar a los poderosos o a los débiles, a los muy ricos o a los muy pobres, a los desempleados o a los extranjeros o a los intelectuales o a los expertos. Iras y acusaciones que hasta hace pocos años pasaban por indignas están ahora habilitadas e invaden Internet. Y en gran cantidad de países hasta encontraron expresión política. La hipótesis del libro de Dubé es que las iras, resentimientos e indignaciones que se expresan hoy no son consecuencias de las desigualdades, sino del cambio de lo que llama el régimen de desigualdades. De un régimen de desigualdad social de clase pasamos a un régimen de desigualdades múltiples. Las sociedades industriales expresaban las viejas desigualdades de clase, pero las transformaciones del capitalismo, la globalización y el derrumbe de la Unión Soviética sacudieron a las sociedades industriales hasta sus cimientos. Como resultado, se produce entonces una ola de destrucción de actores e instituciones de la sociedad industrial, imponiendo un nuevo individualismo y quebrando las identidades colectivas y las solidaridades. En la sociedad industrial, las desigualdades sociales estaban inscritas en el orden estable de clases y sus conflictos. Pero hoy no dejan de multiplicarse las brechas, las segmentaciones y las desigualdades, como si cada individuo estuviera surcado por varios tipos de desigualdades, antes subsumidas en la posición social de cada uno. Así, hoy somos desiguales en calidad de asalariado estable o precarizado, poseedor de un título educativo o no, joven o viejo, mujer o varón, residente de una ciudad dinámica o de un territorio en conflicto, de un barrio cool o de un suburbio, solo o en pareja, extranjero o no, blanco o no, la lista es infinita. A las tradicionales categorías de clase que dominaban el lenguaje sociológico se agregan hoy clases creativas, clases inmóviles, incluidos, excluidos, estables, precarizados, ganadores y perdedores. En la sociedad industrial prevalecía un régimen de desigualdad donde la posición de clase excedía a lo económico. Estaba asociada a un modo de vida, un destino y una conciencia. Actualmente las desigualdades se viven como una experiencia personal. Se han deslizado desde las estructuras sociales a la sospecha de que la desigualdad es responsabilidad de los propios individuos. En este nuevo régimen, las pequeñas desigualdades parecen mucho más pertinentes que las grandes desigualdades que oponen a la mayoría de nosotros al 1% más rico de la población. Nos sentimos escandalizados por las fortunas de Elon Musk o Jeff Bezos, pero esas desigualdades parecen abstractas e irritan menos que aquellas que nos diferencian de las personas con las que nos cruzamos cotidianamente. Por ejemplo, las desigualdades que sentimos con quienes viven en urbanizaciones cerradas o con trabajadores protegidos desde el Estado, cosa que consideramos como privilegios, pequeñas desigualdades que experimentamos día a día. Existió antiguamente un régimen de desigualdad basado en castas y estamentos que desapareció hace un par de siglos, aunque algunos aspectos siguen presentes en nuestra actualidad. En aquel régimen de desigualdades, las posiciones sociales se atribuían a las personas al momento de nacer y de manera definitiva. Se nacía campesino, noble o esclavo. Con la aparición de las burguesías urbanas, este régimen de castas se erosiona, mucho más cuando se consolida el Estado moderno y se desmoronan las comunidades tradicionales. La sociedad industrial inauguró un nuevo régimen de desigualdades, el de las clases sociales, que a diferencia de las castas y estamentos, las personas ya no deben tener impedimentos para poder cambiar de posición en la escala de las desigualdades y del poder. Las clases sociales nacen del encuentro contradictorio entre las revoluciones que propugnan una igualdad democrática y la revolución industrial que divide el trabajo capitalista y origina un corte social que excede las paredes de las fábricas, convirtiéndose en lo que Raymond Aron llama
un hecho social total. Este hecho social total se observa en que las posiciones derivadas de las relaciones de producción determinan los ingresos, pero también los modos de vida, las representaciones de la vida social y la oposición entre nosotros y ellos. Esta última idea será necesaria para dar forma a la llamada conciencia de clase. Las clases sociales se convirtieron en rasgos de identidad, suscitando un orgullo de pertenecer. Se escriben relatos colectivos, se proponen utopías. En el régimen de clases, las pruebas individuales se inscriben en apuestas colectivas. El régimen de clases se fue fortaleciendo a tal punto que terminó estructurando la representación política, a partir del conflicto entre trabajadores y burguesía, estableciéndose en todas partes izquierdas y derechas. Y también tuvo su expresión en movimientos sociales y sindicatos orientados hacia un modelo de justicia social, apuntando a reducir las desigualdades por medio de los derechos sociales y los servicios públicos brindados por el Estado. En este proceso, las desigualdades de clase se redujeron de manera notoria, transfiriendo riqueza hacia los trabajadores y la población más pobre, sin que la situación de los ricos se viera degradada. Si bien hoy siguen existiendo clases sociales, la diferencia es que el régimen de clases ya no sigue estructurando las desigualdades. El agotamiento del régimen de clases es consecuencia de las mutaciones del capitalismo mundial, producto de una globalización que barrió con las sociedades nacionales que sostenían el modelo industrial. A partir de la globalización, las clases obreras se someten a la competencia con otros trabajadores peor pagos de países emergentes, al mismo tiempo que las antiguas burguesías industriales se convirtieron en componentes de la élite financiera. Dice Duvet que estamos frente a lo que llama un capitalismo inconexo. Se trata de un modelo en el que los jefes ya no son propietarios de las empresas. Las formas flexibles de contratación crecen incesantemente, la uberización penetra en los trabajos autónomos y los cuentapropistas son más pobres y frágiles que los obreros. Al mismo tiempo se juxtaponen varios sistemas productivos, unos forman parte de la globalización y otros permanecen atados a los mercados nacionales. Aumenta el desempleo, la precariedad y el trabajo en negro, además de un creciente fenómeno de exclusión social. Los más pobres se convierten en individuos sin clase, ya que ni siquiera son explotados, son relegados a la categoría de inútiles. En ese marco se multiplican los grupos, donde ninguno puede definirse como una clase social. Se trata de ejecutivos y creativos, los cosmopolitas móviles y los locales inmóviles, los incluidos y los excluidos, los formales y los precarios, las clases populares y los sin clase, los nacionales y los extranjeros, las edades, las generaciones, varones y mujeres. Una de las características de la desigualdad de clases era la existencia de barrera de consumo entre clases. Ahora, los niveles reemplazan a las barreras. Hoy en general todos tienen acceso a los mismos consumos, pero con una clara jerarquía de niveles. Más que los hogares con o sin auto tenemos diferencias en los autos. Más que los que vacacionan o no vacacionan se distinguen por dónde y cómo. Las clases populares, en plural, reemplazan a la clase obrera en singular. Clases populares que se definen por oposición a todo lo que no es clase alta. Con el régimen de desigualdades múltiples, los marcos de la descripción social se disuelven y se confunden los límites entre las clases altas, medias y bajas. Los sindicatos, expresión de los intereses de clase, van reduciendo su base y se recuestan masivamente en el sector público. Y los nuevos movimientos sociales ocupan el espacio de las luchas y los debates públicos. Luchas de las mujeres, reivindicaciones de estudiantes, combates ecologistas, movimientos antirracistas, defensa de la cultura, manifestaciones de excluidos. Es difícil ver en los movimientos sociales movimientos de clase. Las convergencias de las luchas no son cosa sencilla. Es grande la distancia entre las reivindicaciones de los movimientos feministas y las condiciones de las mujeres obreras. Y los ecologistas suelen ser hostiles a las industrias en las que trabajan obreros. Por la misma razón, es cada vez más difícil interpretar el voto como expresión de una conciencia de clase.
Las clases populares votan menos cuando el voto no es obligatorio y no necesariamente votan en gran escala a partidos que dicen representarlas. En cuestión de voto, la edad, el género, el nivel educativo y el lugar de residencia actualmente influyen más que la clase. Disuelto el régimen de desigualdades sociales, se configura uno nuevo, el régimen de las desigualdades múltiples. Los grupos afectados por las desigualdades y los criterios a partir de los que se perciben desigualdades se multiplican. Se los define por empleo, edad, generación, sexo, sexualidades, orígenes, religión, territorios o incluso discapacidades. Se pueden medir las desigualdades de ingreso, de patrimonio, de consumo, de salud, de acceso a los estudios, de ocio, de tiempo destinado a la familia, de movilidad social y espacial, de seguridad, de ambiente humano y hasta de felicidad. Más aún, dentro de cada una de las desigualdades los criterios se fragmentan aún más, acentuando el régimen de desigualdades múltiples. Incluso surgen incongruencias de estatus, ya que el mismo individuo o grupo puede estar perjudicado o beneficiado conforme al criterio de desigualdad elegido. A su vez, las políticas públicas acompañan esta multiplicación de desigualdades, y los titulares de derechos se multiplican al ritmo de la multiplicación de desigualdades cada vez más singulares. En este punto, es importante distinguir entre micromovilidades, que son los desplazamientos individuales dentro de la estructura social, y las macromovilidades, que son los grandes cambios de posición entre generaciones. De una generación a otra, el mundo se mueve, pero poco. En general, la mayoría de los ejecutivos son hijos de ejecutivos, y la mayoría de los obreros son hijos de obreros. Esta escasez de macromovilidad entre generaciones da la impresión de que la sociedad se encuentra estática. Esto indica que el régimen de desigualdades múltiples puede percibirse como móvil solo en el nivel de las micromovilidades individuales y rígido en las macromovilidades generacionales. Es paradójico observar cómo uno se puede mover en una esfera y permanecer inmóvil en otra, como sucede con la movilidad de estudios entre padres e hijos, estando hoy los hijos más capacitados que sus padres, pero esa mayor capacitación no siempre se refleja en mejores empleos que sus padres. Las viejas desigualdades de clase medían la injusticia social imperante, tomando para ello la distancia existente entre las posiciones sociales de ricos y pobres, o de patrones y trabajadores. En cambio, las desigualdades múltiples no se relacionan con la justicia social, sino que se asocian al concepto de igualdad de oportunidades, de índole meritocrático. En este marco meritocrático, la economía moral de las injusticias se desplaza de las estructuras hacia los individuos y sus responsabilidades. Siendo la pregunta, ¿en qué medida somos responsables de las injusticias que nos afectan? En las sociedades en las que se piensa que el mérito de los individuos es recompensado, se aceptan mejor las desigualdades que en aquellas que no creen tanto en eso. Porque la fe en el mérito es eso, una creencia más que un hecho. Prueba de ello es que las sociedades que más creen en el mérito no son siempre las que tienen mayor movilidad social. De todos modos, la percepción de las desigualdades no refleja exactamente su mayor o menor amplitud, porque la distancia entre las desigualdades objetivas y su percepción subjetiva habitualmente no se corresponden. Los pobres ven a los ricos menos ricos de los que son, y los ricos ven a los pobres menos pobres de los que son. También, los jóvenes críticos de las desigualdades son en general más privilegiados que los jóvenes que son víctimas de esas desigualdades y sin embargo son menos críticos. Las mujeres perciben más las desigualdades de salud o de educación, mientras que los varones son más sensibles a desigualdades económicas. Los votantes de izquierda denuncian las desigualdades con más énfasis que los de derecha, pero los votantes de extrema derecha perciben más las desigualdades. Los votantes de izquierda denuncian a los ricos y los de derecha denuncian a los más pobres, acusados de abusar del Estado. Dado que las clases sociales ya no son la referencia de las desigualdades, los individuos multiplican los criterios según los cuales se perciben como más o menos favorecidos, pero en ese camino terminan comparándose con quienes están más cerca. Por eso, si bien permanecen las comparaciones entre los hiperricos o con los más pobres, las mayores comparaciones se enfocan en los más cercanos.
Dado que la conciencia colectiva de la desigualdad es débil, es más posible que se preserven y no que se reduzcan las desigualdades, ya que cada individuo está interesado en conservar su posición relativa respecto al de al lado. La frustración individual frente a la desigualdad no se transforma con facilidad en experiencias y acciones colectivas. Para que eso suceda es necesario que los sentimientos comunitarios superen la atomización de las frustraciones individuales. Esto es lo que no hace mucho daba forma a la conciencia de clase, que es más que la sumatoria de frustraciones personales. Lo que se veía como una desigualdad social en el régimen de clases, hoy se suele ver como una discriminación en el régimen de desigualdades múltiples. La percepción de las desigualdades en términos de discriminación afecta el valor de los individuos, que se sienten objeto de un desprecio hiriente, ya que sumado al desprecio se pone en entredicho su propio valor. No soy reconocido, ese es el sentimiento. No soy reconocido porque mi salario es muy bajo en relación con mi trabajo, y tampoco soy reconocido cuando mi identidad sexual o cultural es negada o despreciada. No soy reconocido cuando se ignoran mis méritos o mi esfuerzo, o cuando se ignoran mis quejas. En definitiva, no soy reconocido porque me vuelvo invisible. Las críticas a las desigualdades vividas como pruebas personales, como heridas, deberían fortalecer a los partidos favorables a la igualdad social, pero eso no sucede. Por el contrario, los movimientos relacionados con la búsqueda de igualdad pierden terreno. Los partidos de ultraderecha, que parecen no hacerse cargo de las desigualdades múltiples que tanto interesan, crecen. Y se observan muchos países eligiendo a supermillonarios para llevar a cabo políticas que suelen agudizar las desigualdades sociales. Si bien siempre hubo un voto obrero para las derechas, a partir de fines del siglo XX comienza a crecer este fenómeno. Y no se trata de que los viejos votantes de izquierda hayan comenzado a votar a la derecha, sino que son sus hijos los que lo hacen, que ya no se criaron ni socializaron en la cultura política de la clase obrera. A esos nuevos votantes no los convoca la posición social, sino el sentimiento de inseguridad personal. Se trata de un voto de protesta contra las múltiples desigualdades que sufren y un sentimiento de abandono. La frustración y el sentimiento de injusticia se convierten en resentimiento, convirtiendo a su vez lo que era un voto social en un voto identitario. El resentimiento aparece cuando las personas no tienen lugar en ningún relato social que les dé sentido, que indique causas y responsabilidades de su situación y les devuelva su orgullo. ¿Por qué la ira contra las desigualdades se transforma en expresiones de resentimiento e indignación, pero no en acciones colectivas organizadas? ¿Qué es esta economía moral que produce ira e indignación, pero es incapaz de reflexionar sobre sus causas? Una de las explicaciones es que el régimen de desigualdades múltiples es contemporáneo con el boom de la comunicación digital. La ira y el resentimiento, hasta ese momento encerradas en el espacio íntimo, acceden ahora a la esfera pública. Con la Internet cualquiera puede reaccionar, compartir su opinión, dar testimonio. Incluso hay movimientos sociales que nacen en la red, como el Me Too, movimientos ambientalistas, movimientos por los refugiados, por las tarifas. La capacidad de expresar públicamente las propias emociones y opiniones hace de cada uno un militante de su propia causa, un cuasi movimiento de uno solo. Cualquiera puede indignarse, cualquiera puede denunciar a su chivo expiatorio favorito, cualquiera puede lanzar su propia cruzada moral. A menudo las pasiones tristes invaden esta expresión sin mediaciones ni filtros, y ante cada declaración política o cada opinión cualquiera puede dejarse arrebatar por la ira, el racismo, la denuncia o las teorías conspirativas. Si la expresión de ira es tan inmediata, es porque cada uno está solo frente a su pantalla, sin la limitación de la interacción cara a cara, que obligaría a tener en cuenta las reacciones del otro, a analizar sus argumentos opuestos y a calmar los ánimos. Pero las reacciones en la web funcionan como un desahogo puntual e inmediato, un desahogo que no es canalizado por los mecanismos tradicionales de la acción colectiva. En esta pseudodemocracia de opinión, las iras y las indignaciones ya no necesitan partidos ni sindicatos. La cuestión de la verdad ya no es verdaderamente pertinente. A cada uno la suya.
El viejo régimen de desigualdades de clase construyó la figura del adversario contra el cual encauzar la ira, fuera el burgués, el capitalista o el patrón. Y esa ira se transformaba en conflicto, enfriaba las pasiones y creaba espacios de solidaridad, evitando que el resentimiento se desplace hacia otros objetivos. Pero las transformaciones del capitalismo global diluyeron las relaciones de dominación, que fueron configurando un sistema ciego y sin actores identificables. Se trata de finanzas, de neoliberalismo o de tecnologías. La dominación se ubica por encima de nosotros, fuera de nuestro alcance. Se trata de un adversario difuso que, cuando las tensiones y desigualdades se tornan extremas, generan paranoia y violencia. El fenómeno más llamativo y deprimente de este fenómeno es asociar las críticas de las desigualdades al odio a los pobres, a los extranjeros y a los más débiles. El beneficiario de las políticas sociales contra los abusos se transforma en el enemigo. Los trabajadores ven como la causa de sus problemas son los extranjeros o los pobres que disfrutan de los beneficios del estado de bienestar. Los del campo miran con desdén a los de la ciudad. Los hombres sienten que pierden su dignidad a manos de las mujeres. Y lo paradójico es que esto lo creen incluso los más modestos socialmente hablando, los jubilados o quienes tienen menor nivel educativo o posición social. Quizás se deba a que el resentimiento obedece menos a las desigualdades sociales que al miedo a perder la propia posición en el orden de las desigualdades. El miedo excede con mucho al riesgo. Vivimos el tiempo de las indignaciones. La indignación es una emoción positiva. Hoy como ayer, la indignación es el ingrediente básico de las protestas. Nos indignamos porque somos solidarios. Pero si la indignación no logra transformarse en programas de acción, en programas políticos, la indignación se convierte entonces en ira sin objeto. Sin acción política, la indignación se transforma solo en una válvula de escape, en un linchamiento. Son todos corruptos o inútiles, es el discurso errático de la indignación individual. Porque sin oferta política racional uno puede indignarse de todo y de su contrario. De la existencia de impuestos y de la falta de educación o salud. De los embotellamientos de tránsito y de las restricciones de tránsito. De la presencia policial y de la inseguridad. Las indignaciones a diestra y siniestra se alimentan sobre todo de la debilidad de las opciones políticas. Sin programas políticos, la indignación termina soldando la alianza del neoliberalismo y las opciones más radicalizadas, sobre las ruinas de los partidos y los sindicatos. La política es la única manera de transformar la indignación en fuerza social. De otro modo, se instala el populismo. La familia de los populismos es muy vasta. Hay populismo de izquierda y de derecha, en Europa y en América. Pero, ¿qué es el pueblo de los populismos? Es el pueblo de los trabajadores, de todos los trabajadores, incluidos los pequeños comerciantes o empresarios. Es el pueblo de los pequeños que deben ser protegidos de la rapacidad de los grandes. En ese pueblo, las desigualdades pasan a tener un carácter secundario. El pueblo populista es también la nación amenazada. Para los populistas de derecha, es la nación de las raíces, la sangre y la tradición. La nación invadida por inmigrantes. Para los populistas de izquierda, la nación es más abierta, pero también está amenazada, en este caso por el poder global. Finalmente, el pueblo populista es el pueblo soberano, siempre traicionado por las élites, ignorado por las representaciones políticas, engañado por los medios de comunicación, ignorado y despreciado por los poderosos. Es el pueblo hostil al juego democrático de las concesiones. Es un pueblo que quiere un Estado fuerte. Sea de izquierda o de derecha, el populismo es la expresión de los que se sienten desposeídos y divididos por la multiplicación de las desigualdades. Los partidos populistas son bancos de ira. El líder populista está siempre indignado, enojado y colérico. Para los populistas, sea cual fuere la mayoría política, la democracia priva al pueblo de su poder. Ya no estamos en un mundo donde una vanguardia guiada por una concepción de la historia lidera un movimiento político, sino en el tiempo del registro emocional, cuya motivación es la indignación y la necesidad de movilizar las pasiones
incluidas las más oscuras, para enfrentar al enemigo. El populismo se trata más de un estilo que de una política. Por eso se acomoda a todas las vertientes políticas. Al final puede ser un populismo nacionalista y uno liberal, uno proteccionista y otro contrario a los derechos laborales, o un populismo que convoque a los más pobres, pero que favorezca a los más ricos. La lucha contra las grandes desigualdades sociales debe ser prioridad, dice Dubé, porque esas desigualdades son intolerables y también peligrosas. Pero la lucha contra las grandes desigualdades no dispensa de asignar también prioridad contra las desigualdades más pequeñas. Desde el punto de vista económico, la mayor incidencia son la de las grandes desigualdades. Pero desde el punto de vista sociológico y político, las pequeñas desigualdades tienen el mayor peso. Son las que determinan las experiencias sociales, las iras y las indignaciones, destruyendo los mecanismos de solidaridad. Son esas desigualdades múltiples las que hoy en día engendran, al no encontrar una expresión política constructiva, los populismos, la desconfianza y la demagogia. A menudo, los individuos son más comprometidos y solidarios de los que nos hacen creer las iras colectivas. Sin los gobiernos locales, sin los miles de asociaciones que se hacen cargo de la solidaridad o de la actividad cultural y deportiva, la vida social desaparecería. El personal de salud sigue atendiendo a los enfermos más allá de lo que su profesión exige. Los docentes inventan 1000 maneras de trabajar juntos y no bajan los brazos para luchar contra las desigualdades escolares. En los barrios problemáticos domina la imagen de delincuencia, miseria y violencia, y ya nadie ve a los asistentes sociales y militantes que combaten en esos barrios contra el fatalismo. El problema radica en que todos esos actores y esas acciones son hoy invisibles, desprovistos de palabra colectiva. Ningún partido, ningún movimiento parece en condiciones de darles una expresión. Todo sucede como si las pasiones tristes fueran las únicas con derecho de ciudadanía, como si la única imagen de la vida social fuera la de la caída y la catástrofe anunciada. En todo caso, si partidos y movimientos no pueden ser depositarios de la ira, deberían serlo de la responsabilidad y de la esperanza.